Hola, mi nombre es Rosa Gutiérrez y hoy voy a presentar de dónde se deriva XR de la fórmula del método de la bisección. Bueno, para conocer las raíces de una función casi siempre es necesario utilizar una computadora o graficarlo para poder conocerlas. Ejemplo de ella es un seno o un coseno, y a través del método de la bisección lo que se puede lograr es aproximar las raíces de estas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x, seno de 10x más coseno de 3x. Aquí más o menos dibujé lo que es la gráfica. Esto fue a través de la computadora. Y aquí se pueden observar las intersecciones con el eje X, que vienen siendo las raíces de la función. Entonces, se puede observar que hay un cambio de signo. Por ejemplo, antes de tocar con el eje 0 es positivo y por abajo es negativo. Entonces, esto se puede aplicar para buscar una aproximación a través del método de la bisección. Entonces, lo que se hace es escoger un intervalo. El intervalo puede ser aproximado, más o menos se puede calcular o se puede escoger al azar los valores para encerrar donde se cree que puede estar la raíz. Entonces se escogen intervalos y esto se llama XL y XU, donde XL es el inferior y XU es el superior. Entonces aquí más o menos puse una pequeña gráfica que se cree que entre estos dos intervalos puede estar la raíz. Es decir, que la función toca con el eje X, el 0. Entonces, para saber si en ese intervalo puede haber una raíz, se verifica. ¿Y cómo es eso? Se multiplica la función evaluado en los valores escogidos. Por ejemplo, aquí la función evaluada en f evaluada en xl, que sería el intervalo inferior, y luego f de x de u, que sería el superior, y ambas se multiplican. Si estas son menores a 0, significa que hay un cambio de signo, es decir, una va a ser positiva y otra negativa, y va a suceder lo que les mencionaba anteriormente, que antes de tocar con el eje X, la función es positiva y después pasa a ser negativa, y eso significa que puede haber una raíz. Entonces, después de ello, ya que sabemos que entre ese intervalo puede haber una raíz, se hace la siguiente fórmula, que es la de XR, que es sumar los dos valores de los intervalos y dividirlo entre 2. Esto es para saber si esto es para aproximar un poco más el valor de la raíz, es decir, queremos acercarnos más al valor de la raíz a través de la división de la suma de los intervalos previamente escogidos. El siguiente paso es la evaluación. Una vez que tenemos el XR, que calculamos el valor, volvemos a hacer un cálculo como el del paso 1, una verificación. Se evalúan los valores de XL y de XR en la función, se introducen en la función y se revisa qué signo queda. Si queda menor a 0, entonces el valor de XU se sustituye por el valor de XR que se calculó en este paso. De lo contrario, si es mayor a 0, XL pasa a ser XR. Y finalmente, si la multiplicación de la función evaluada en XL y XR es igual a 0, entonces se ha encontrado la raíz aproximada, que sería XR. Muchas gracias.